El secreto más devastador de la corona. Carlos III rompe el silencio sobre el cuarto hijo oculto y la herida que marcó para siempre a Diana. Durante décadas, la monarquía británica ha sobrevivido gracias a una combinación de tradición, disciplina férrea y silencios cuidadosamente administrados. Sin embargo, incluso dentro de una institución experta en ocultar sus sombras, existen verdades tan profundas que terminan por reclamar su lugar a la luz. A finales de octubre de 2025, el rey Carlos III tomó una decisión que nadie esperaba y que sacudió los cimientos mismos de la Casa de Windsor. Tras años de rumores, susurros y teorías conspirativas, el monarca decidió hablar. Y lo que reveló dejó al mundo sin aliento. Jamás quise que esto se supiera, confesó el rey con voz quebrada, agradeciendo al mismo tiempo las muestras de cariño y solidaridad hacia su familia. Lo que muchos esperaban que fuera un anuncio de alegría, relacionado con la llegada de un nuevo miembro a la familia real, se transformó en una revelación devastadora. Carlos III confirmó la existencia de un cuarto hijo, un bebé cuya historia había sido enterrada durante más de 40 años. La reacción fue inmediata: incredulidad, conmoción y una pregunta repetida en titulares, pantallas y hogares de todo el planeta. ¿Qué ocurrió realmente detrás de las puertas del palacio? Carlos III siempre ha sido un hombre de palabras medidas, un heredero formado para hablar sin decir demasiado. A lo largo de su vida pública, perfeccionó el arte de la ambigüedad elegante, de las declaraciones que tranquilizan sin revelar. Pero aquella mañana otoñal de 2025, algo cambió. En su despacho privado de Clarence House, rodeado de retratos de antepasados y del peso simbólico de siglos de monarquía, el rey decidió enfrentarse a su propia historia. No recurrió a comunicados oficiales ni a entrevistas televisivas cuidadosamente ensayadas. Optó por un gesto inusual. Invitó a 5 periodistas de confianza, conocidos por su discreción y rigor, para hablarles sin cámaras, sin grabadoras, solo con cuadernos y su voz. Lo que Carlos reveló en esa sala provocó un terremoto informativo. Confirmó que, a comienzos de la década de 1980, durante el periodo más turbulento de su matrimonio con la princesa Diana, nació un cuarto hijo. No se trataba, como muchos habían especulado a lo largo de los años, de un descendiente fruto de su relación con Camila. La verdad era mucho más compleja, más dolorosa y profundamente humana. ¿Por qué hablar ahora? Esa pregunta se convirtió en el eje de la cobertura mediática. El propio rey la abordó sin rodeos. A sus 77 años, tras enfrentar problemas de salud que el palacio solo había reconocido parcialmente, Carlos sintió el peso de la mortalidad. Pero no fue solo una cuestión de conciencia personal. Durante meses, en los pasillos de Buckingham se había murmurado sobre la inminente publicación de una investigación periodística que habría descubierto documentos concluyentes sobre la existencia de este hijo oculto. El monarca entendió que el silencio ya no era sostenible. El contexto también influyó. La familia real atravesaba un periodo de relativa estabilidad. El príncipe Guillermo y Catherine habían superado dificultades recientes y gozaban de un sólido respaldo popular. Harry y Meghan llevaban una vida más discreta en California, con sus proyectos mediáticos aparentemente en pausa. Además, el Reino Unido y la Commonwealth se preparaban para una cumbre crucial a comienzos de 2026. Carlos no quería que esta verdad estallara en medio de un evento de tal magnitud. Dentro del palacio, la reacción fue diversa. Algunos empleados veteranos rompieron en llanto. Habían servido a la corona durante décadas, custodiando secretos y aceptando silencios como parte de su deber. Otros sintieron alivio. La verdad, por fin, dejaba de ser una carga privada. Los miembros más jóvenes del personal, en cambio, quedaron desorientados. Para ellos, la revelación fue un golpe demoledor a la imagen que creían sólida. Un joven oficial de prensa fue escuchado diciendo que todo lo que pensaban saber estaba construido sobre arena. La parte más desgarradora del anuncio fue, sin duda, la identidad de ese cuarto hijo. Se llama Charlotte Teane. Nunca ha reclamado títulos ni ha utilizado su conexión con la realeza. Nació el 15 de marzo de 1983 en una clínica privada de Londres, lejos de los flashes y del escrutinio público. Charlotte no es hija biológica de Carlos III, sino de Diana, fruto de una relación breve que la princesa mantuvo durante una dolorosa separación emocional del entonces príncipe de Gales. Para comprender esta historia, hay que retroceder a 1982. Diana, joven, vulnerable y atrapada en una institución que la superaba, luchaba contra la presión asfixiante de la vida real. Ya había dado a luz al príncipe Guillermo en junio del año anterior,
y su matrimonio con Carlos mostraba grietas cada vez más profundas. Él seguía emocionalmente ligado a Camilla Parker Bowles, mientras Diana se sentía sola, ignorada y profundamente infeliz. Durante un periodo de 2 meses en los que Carlos estuvo ausente por compromisos oficiales, Diana encontró consuelo en alguien que le ofreció atención y afecto. La princesa solo confió su situación a 2 personas, su hermana Sara y una dama de compañía de absoluta confianza, ya fallecida. Se habló de divorcio, pero en 1982 esa posibilidad era impensable. La reina madre aún ejercía una influencia decisiva, y la prioridad de la institución era la supervivencia a cualquier precio. El escándalo habría sido devastador. Carlos supo del embarazo a finales del verano de 1982. Según su propia confesión, reaccionó primero con ira y sensación de traición, a pesar de su propia relación emocional con Camilla. Sin embargo, al observar el sufrimiento de Diana, algo cambió. Tomó una decisión que hoy describe como el acto más altruista y, al mismo tiempo, más cobarde de su vida. Acordó reconocer al bebé como suyo, siempre que Diana aceptara darlo en adopción inmediatamente tras el nacimiento. La adopción se gestionó a través de una agencia privada con fuertes vínculos con la Iglesia de Inglaterra. Los padres adoptivos, una pareja de finales de los 30 que vivía en el campo de Norfolk, no podían tener hijos. Solo les dijeron que la madre era joven y provenía de una familia prominente. Llamaron a la niña Charlotte Ann, sin saber que el segundo nombre era el último intento desesperado de Diana por mantener un vínculo con su hija, ya que Ann era también su propio segundo nombre. ¿Por qué este secreto se mantuvo durante tanto tiempo? Las respuestas son múltiples y complejas. En primer lugar, estaba la preservación de la monarquía. En 1983, la imagen pública de Carlos y Diana era esencial para la estabilidad de la corona. Representaban el matrimonio ideal, el cuento de hadas moderno. Revelar la verdad habría destruido ese relato y abierto incluso un debate constitucional sobre la sucesión. Pero existían razones más íntimas. Diana exigió el silencio no por vergüenza, sino por amor. Quería proteger a su hija del acoso brutal de la prensa, del escrutinio implacable que ella misma padecía. No soportaba la idea de que una niña inocente creciera marcada por el estigma del escándalo. Carlos, por su parte, comenzó guardando el secreto por deber institucional, pero con el tiempo su motivación cambió. Respetó el deseo de Diana y cargó con una culpa silenciosa que lo acompañó durante décadas. En una declaración reciente, el rey Carlos admitió públicamente algo que, según sus propias palabras, nunca ha podido perdonarse a sí mismo: haber forzado a Diana a renunciar a su bebé. Independientemente de las circunstancias, reconoció que fue un acto que lo perseguirá hasta el final de sus días. Pero más allá de la confesión, lo que emerge es el retrato devastador de una mujer que vivió 14 años cargando un duelo silencioso, invisible para el mundo, pero absoluto en su intimidad. Diana dio a luz el 15 de marzo de 1983. A partir de ese día y hasta su muerte, el 31 de agosto de 1997, cada aspecto de su vida estuvo teñido por una pena profunda. Quienes estuvieron cerca de ella afirmaron más tarde que la pérdida de Charlotte la acosaba a diario. Había fechas especialmente difíciles, en particular cada 15 de marzo, cuando la princesa caía en estados de tristeza tan intensos que nadie lograba explicarlos del todo. No eran simples cambios de humor, eran episodios de duelo que nunca tuvo permiso para elaborar en público. El secreto fue llevado a la tumba por Diana. Ni siquiera muchos de sus amigos más cercanos conocieron la verdad completa. Aún así, su dolor se filtraba de manera indirecta. Su trabajo posterior con niños desfavorecidos, su defensa apasionada de los jóvenes marginados y su cercanía emocional con los más vulnerables adquieren hoy un significado radicalmente distinto. Diana parecía estar intentando ser madre de todos los niños que la necesitaban, porque no había podido serlo de la hija que le arrebataron. Charlotte Ann, por su parte, creció completamente ajena a su verdadero origen. Tuvo una infancia feliz en Norfolk, asistió a escuelas locales, llevó una vida ordinaria y estable. Se casó en sus 20s, tuvo 3 hijos y desarrolló su carrera como maestra de primaria. Nada en su vida sugería el vínculo oculto que la unía con una de las mujeres más famosas del mundo. No fue hasta agosto de 2025 cuando la verdad salió a la luz, de la manera más inesperada. El secretario privado del rey Carlos llegó a su casa con documentos oficiales, fotografías antiguas y una carta escrita por el propio monarca.
Ese momento marcó el fin de más de 4 décadas de silencio institucional. La carta incluía no solo explicaciones, sino también el reconocimiento explícito del sufrimiento de Diana, de su conocimiento pleno de lo ocurrido y del peso emocional que cargó hasta el último día de su vida. La reina Isabel II fue informada de la situación en septiembre de 1982 por el propio Carlos. Según relatos posteriores de fuentes internas del palacio, su reacción no fue de ira ni de condena, sino de un pragmatismo frío, casi quirúrgico. Su prioridad inmediata fue proteger a la monarquía de un escándalo devastador. No hubo espacio para la compasión pública hacia Diana. Todo se redujo a cálculos de daño y contención. La reina madre, en cambio, reaccionó con mucha menos mesura. Calificó a Diana de imprudente y necia, aunque finalmente respaldó el plan de adopción como la única salida posible para evitar una crisis institucional. Pero fue en la intimidad, lejos de los muros del palacio, donde Diana dejó ver la verdadera magnitud de su dolor. En 1992, cuando su matrimonio con Carlos se desmoronaba públicamente, la princesa se sinceró con su profesora de voz, una mujer que se había convertido en una de sus confidentes más cercanas. Diana describió el momento en que le arrebataron a Charlotte como el instante exacto en que su corazón dejó de latir correctamente. Recordaba con una precisión desgarradora el peso de su hija en brazos, el olor inconfundible de la piel de un recién nacido, los diminutos dedos que se aferraron brevemente a los suyos. Diana había querido llamarla Charlotte, en honor a su abuela, y Anne, por su propio segundo nombre. Cuando los padres adoptivos eligieron exactamente esos nombres, Diana lo interpretó como una señal divina, una confirmación de que, de algún modo, su hija siempre estaría conectada con ella. El único objeto que le permitieron conservar fue un pequeño relicario de plata con un mechón de cabello de Charlotte. Lo llevaba oculto bajo la ropa casi todos los días y lo tocaba instintivamente cada vez que el dolor o la soledad la desbordaban. En 1995, durante la preparación de la célebre entrevista Panorama con Martin Bashir, Diana llegó a considerar seriamente la posibilidad de revelar la verdad sobre Charlotte. Incluso redactó borradores de lo que diría, de cómo explicaría la posición imposible en la que había sido colocada como madre joven dentro de una institución inflexible. Sin embargo, su deseo de proteger a su hija de una tormenta mediática fue más fuerte que la necesidad de contar su propia historia. Paul Burrell, su mayordomo, reveló después de su muerte la existencia de un diario secreto, separado de sus otros cuadernos personales. En él, Diana escribía cartas a Charlotte cada cumpleaños y cada día de la madre. Le contaba qué estaban haciendo William y Harry, qué tipo de madre intentaba ser, y expresaba su esperanza de que, donde quiera que estuviera, Charlotte fuera amada y feliz. También escribía sobre sus arrepentimientos, sus preguntas sin respuesta y sus fantasías de encontrar algún día a su hija y traerla de vuelta a casa. La pérdida de Charlotte transformó de manera radical la maternidad de Diana con William y Harry. Se volvió ferozmente protectora, decidida a que sus hijos crecieran sintiéndose amados y contenidos, incluso dentro de la frialdad del entorno real. Rompió protocolos constantemente. Los abrazaba, los besaba, se mostraba emocionalmente presente como ninguna generación anterior de la realeza lo había hecho. Amigos cercanos observaban que Diana parecía estar criando a 4 hijos, no a 2, volcando en sus hijos varones todo el amor que no había podido dar a Charlotte. Su labor humanitaria, especialmente con niños, cobra ahora una dimensión distinta. Sus visitas a refugios para personas sin hogar, su defensa de niños afectados por el VIH, su campaña contra las minas antipersona, que mutilaban y mataban a jóvenes, estaban impulsadas en parte por un amor maternal sin destino. Diana sostenía a niños enfermos con una ternura que hacía llorar a enfermeras y médicos. Pasaba tiempo extra con jóvenes huérfanos, comprendiendo la herida de la separación de una forma que pocos podían entender. En sus últimos años, Diana contrató discretamente a un investigador privado para intentar localizar a Charlotte. No quería irrumpir en su vida, pero necesitaba saber que estaba sana, segura y querida. Para el verano de 1997, el investigador había reducido la búsqueda a 3 familias en Norfolk. Diana planeaba esperar hasta que Charlotte cumpliera 18 años antes de cualquier contacto, convencida de que una adulta estaría mejor preparada para una verdad tan devastadora. Nunca tuvo esa oportunidad. La noche fatal en París, mientras su coche atravesaba el túnel del Pont del Alma perseguido por paparazzi, Diana llevaba consigo el relicario de plata con el cabello de Charlotte. También llevaba una carta escrita para su hija, en la que explicaba todo
y expresaba un amor eterno. Esa carta, junto con otros efectos personales, fue retenida inicialmente por las autoridades francesas y luego devuelta al palacio, donde permaneció sellada hasta la reciente decisión de Carlos de revelar la verdad. Quienes estuvieron cerca de Diana aseguran que sus últimos años estuvieron marcados por una tristeza que iba más allá de su matrimonio roto o de sus conflictos con la familia real. Era la tristeza de una madre obligada a elegir entre su hija y su deber, y que eligió el deber. Era el dolor de perder cada hito, cada palabra, cada paso, cada cumpleaños de una hija a la que amaba, pero no podía tener. La última entrada del diario secreto de Diana, escrita pocos días antes de su muerte, hablaba de esperanza. Escribió que había sobrevivido a lo peor que una madre puede soportar y que, si había podido con eso, podía con cualquier cosa. Hablaba de encontrar a Charlotte cuando llegara el momento adecuado, de imaginar un reencuentro que sanaría a ambas. Escribió que el amor, incluso el amor forzado al silencio y a la separación, nunca puede morir del todo. Durante una de aquellas conversaciones nocturnas, largas y cargadas de tensión, en Bola Hyde Manor, Camila expuso con aparente serenidad un plan que, a su juicio, podía resolver una situación que amenazaba con desbordarse. Lo presentó como una salida ordenada, casi quirúrgica, a un problema imposible. El bebé sería entregado en adopción a una buena familia. Diana quedaría protegida de una humillación pública devastadora. La monarquía conservaría intacta su imagen y el príncipe Carlos podría emerger como un esposo leal, capaz de haber atravesado una crisis extraordinaria con dignidad y autocontrol. Con el paso de los años, esa visión sería interpretada de formas radicalmente opuestas. Para los críticos de Camila, aquel planteamiento no fue otra cosa que una maniobra calculada, una manipulación fría que antepuso los intereses institucionales y personales a cualquier consideración humana. Para sus defensores, en cambio, fue la reacción pragmática de una mujer atrapada en una circunstancia sin precedentes, intentando encontrar la opción menos destructiva dentro de un sistema que no admitía errores ni escándalos. Camila no se limitó al ofrecer una idea desde la distancia. Acompañó a Carlos a varias reuniones con funcionarios del palacio mientras se organizaban los detalles logísticos de la adopción. Oficialmente, no formaba parte de esas conversaciones, nunca figuró en actas ni memorandos. Sin embargo, su presencia era constante. Permanecía en salas contiguas, disponible para cuando Carlos necesitaba apoyo, consejo o simplemente una voz que reforzara sus propias dudas. Algunos miembros del personal consideraron su presencia inapropiada, incluso perturbadora, teniendo en cuenta que ella era, en parte, la razón por la cual Diana había buscado afecto fuera de su matrimonio. Aún así, nadie se atrevió a cuestionar abiertamente la necesidad que el futuro rey tenía de Camila en aquel momento. Su fortaleza emocional se había convertido en un pilar del que Carlos dependía profundamente. La influencia que Camila ejerció sobre las decisiones de Carlos durante ese periodo fue determinante. Amigos cercanos a Diana sostuvieron más tarde que el príncipe podría haber considerado alternativas distintas. Incluso llegó a plantearse, según esas versiones, la posibilidad de aceptar oficialmente a Charlotte como su propia hija. Sin embargo, Camila comprendía bien la lógica implacable de la institución. Aceptar públicamente a la hija de otro hombre no sería visto como un gesto de generosidad, sino como una señal de debilidad, y en la rígida estructura de la monarquía británica, la debilidad podía resultar fatal. Fue ella quien reforzó en Carlos la convicción de que la adopción no solo era la mejor solución, sino la única posible. Paralelamente, Camila desempeñó un papel ambiguo y profundamente conflictivo en la gestión del estado emocional de Diana antes y después del embarazo. En al menos 3 ocasiones, hizo llegar mensajes a la princesa a través de intermediarios, ofreciendo palabras de apoyo y comprensión. Lejos de consolarla, esos gestos enfurecieron a Diana. Los percibió como una hipocresía intolerable, viniendo precisamente de la mujer que había ocupado el lugar central en el corazón de su esposo. Según relataría después a su hermana, Diana rompió una de aquellas cartas sin terminar de leerla, asegurando que no necesitaba la compasión de quien había destruido su matrimonio. La tensión que se generó dentro de la familia real fue intensa y duradera. Cuando Diana descubrió que Camila había conocido el plan de adopción desde el principio y que incluso había contribuido a moldearlo, cualquier posibilidad de una convivencia mínimamente civilizada entre ambas se desvaneció por completo. Desde ese momento, Diana dejó de ver a Camila únicamente como una rival sentimental. Comenzó a percibirla como alguien que había participado activamente en la experiencia más dolorosa de su vida.
Esa revelación añadió una capa nueva y más amarga a un antagonismo que ya era profundamente corrosivo. Con el paso del tiempo, William y Harry también desarrollaron sentimientos complejos respecto al papel de Camila. A medida que crecían y accedían a fragmentos de la verdad, la figura de Camila se volvía cada vez más difícil de aceptar. William, en particular, tuvo enormes dificultades para reconciliarse con ella tras la muerte de su madre. El conocimiento de su implicación en la situación de Charlotte profundizó aún más su resistencia. Cuando Carlos expresó su deseo de casarse con Camila en 2005, William exigió mantener antes una conversación privada con ella. En ese encuentro, le formuló preguntas directas, sin rodeos, sobre qué sabía y desde cuándo. El contenido exacto de las respuestas de Camila nunca se ha hecho público, pero fuentes cercanas aseguran que asumió plenamente su responsabilidad. Explicó que, en aquel momento, creyó sinceramente que estaba protegiendo a Diana de un escándalo devastador, aunque ahora comprendía el dolor incalculable que había causado. Reconoció que en 1982 era una mujer joven y limitada por sus propios miedos y deseos, incapaz de ver más allá de su perspectiva inmediata. La posterior aceptación de Camila por parte de William sugiere que aquella honestidad tardía, aunque insuficiente para borrar el pasado, tuvo un impacto real dentro del palacio. El conocimiento de este secreto otorgó a Camila un poder silencioso durante décadas. Los miembros del personal que podían haber cuestionado su influencia eran conscientes de que ella poseía información capaz de sacudir los cimientos mismos de la monarquía si alguna vez salía a la luz. Esa realidad creó una dinámica compleja y tóxica. Camila era, al mismo tiempo, protegida y resentida, considerada esencial para la estabilidad emocional de Carlos, pero también vista como un recordatorio viviente de años de engaños y silencios impuestos. Algunos empleados veteranos del palacio se negaron a trabajar directamente con ella. Optaron por una jubilación anticipada antes que servir a alguien a quien consideraban cómplice del sufrimiento de Diana. Las tensiones no se limitaron al ámbito institucional. También alcanzaron a la propia familia de Camila. Sus hijos, Tom y Laura, supieron de la situación a comienzos de los años 2000, cuando los rumores comenzaron a circular en ciertos círculos aristocráticos. Ambos quedaron conmocionados por el hecho de que su madre hubiera guardado un secreto de tal magnitud durante tanto tiempo. Temían, además, el impacto que una eventual revelación podría tener sobre sus propias reputaciones. Tom, según diversas fuentes, protagonizó fuertes discusiones con Camila, insistiendo en que debía animar a Carlos a decir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. La relación de Camila con la reina Isabel II también estuvo marcada por este secreto. La monarca nunca aprobó plenamente a Camila, a quien veía como la mujer que había complicado la vida de su hijo y contribuido al desastre de su primer matrimonio. Saber que había estado involucrada en la decisión de la adopción añadió un motivo más de desaprobación. Durante años, la reina mantuvo a Camila a distancia, negándole cualquier rol o título formal, incluso cuando resultaba evidente que Carlos jamás renunciaría a ella. Cuando finalmente, en 2025, Carlos decidió revelar la verdad sobre Charlotte, Camila respaldó públicamente la decisión. Sin embargo, en privado, estaba dominada por una profunda ansiedad ante la manera en que su papel sería retratado. Sabía que, independientemente de sus intenciones originales, muchos la juzgarían con extrema dureza. Colaboró con el equipo de comunicación del palacio para preparar la respuesta a la inevitable reacción pública, aunque insistió en que Carlos no minimizara su implicación para protegerla. Tras el anuncio oficial, Camila emitió su propio comunicado a través de Clarence House. Reconoció que había conocido la situación desde el inicio y que había ofrecido consejos que hoy lamentaba profundamente. Expresó su pesar por el sufrimiento de Diana y por el dolor experimentado por Charlotte al conocer la verdad. Afirmó que en 1982 era una persona distinta, limitada por una visión estrecha y egoísta, y que había pasado años intentando convertirse en alguien digno del papel que ahora ocupaba. La reacción pública fue inmediata y feroz. Las redes sociales se inundaron de críticas. Muchos exigieron su renuncia como reina consorte. Se organizaron protestas frente a Clarence House con pancartas que proclamaban «Camila lo sabía» y «Justicia para Diana». Las encuestas de opinión reflejaron un desplome abrupto de su popularidad, que había mejorado lentamente con el paso del tiempo. Sin embargo, también surgieron voces en su defensa. Argumentaron que Camila había sido colocada en una situación imposible por su amor por Carlos y por las exigencias de una institución implacable.
recordaron que las decisiones finales fueron tomadas por Carlos y por el aparato del palacio, no por ella. Algunos analistas subrayaron además lo injusto que resultaba juzgar acciones de 1982 con los estándares morales de 2025. El papel de Camila en el encubrimiento sigue siendo uno de los aspectos más controvertidos de todo el caso Charlotte. No fue la principal responsable, pero tampoco una simple espectadora. Su influencia sobre Carlos, su enfoque práctico ante la crisis de Diana y su silencio prolongado configuran el retrato de una mujer que eligió la lealtad al hombre que amaba por encima de la compasión hacia su esposa herida. Cómo será juzgada por la historia aún está por verse, pero su legado como reina consorte quedará inevitablemente marcado por este secreto. La revelación de la existencia de Charlotte Anne ha desencadenado además la crisis constitucional más significativa para la monarquía británica desde la abdicación de 1936. Aunque Charlotte no es hija biológica de Carlos y no tiene ningún derecho legal al trono, la mera existencia de este secreto ha abierto un debate profundo sobre transparencia, legitimidad y estabilidad futura de la sucesión. La posición del príncipe William como heredero sigue siendo jurídicamente incuestionable, pero su imagen pública y su relación con la institución que algún día encabezará se han visto inevitablemente afectadas. William conoció la verdad completa sobre Charlotte recién en junio de 2025, cuando Carlos lo convocó a Balmoral para lo que inicialmente parecía una conversación rutinaria sobre la gestión de los patrimonios reales. Aquella reunión, sin embargo, marcaría un antes y un después no solo en la relación entre padre e hijo, sino en la historia reciente de la corona británica. No fue una conversación breve ni sencilla. Según fuentes cercanas al príncipe de Gales, el rey Carlos pasó más de 3 horas explicándole a William los acontecimientos ocurridos entre 1982 y 1983. No se limitó a palabras, mostró documentos, fotografías y pruebas irrefutables que confirmaban una historia mantenida en secreto durante más de 40 años. La reacción de William fue devastadora. Shock, ira y una tristeza profunda se mezclaron en un silencio cargado de incredulidad, especialmente al pensar en su madre, Diana, y en el sufrimiento que había soportado en soledad. William necesitó varios días para procesar la información antes de poder compartirla siquiera con Catherine. Cuando finalmente lo hizo, ambos rompieron en llanto. Lloraron por Diana, pero también por Charlotte Anne, la hermanastra de William, una mujer cuya existencia desconocían y que compartía la sangre de la princesa del pueblo. El primer impulso de William fue inmediato y profundamente humano. Quería conocer a Charlotte cuanto antes, mirarla a los ojos y construir algún tipo de vínculo con ella. Sin embargo, los asesores del palacio intervinieron con cautela. Le recomendaron no actuar con demasiada rapidez, advirtiendo sobre cómo un encuentro tan simbólico podría ser interpretado por la opinión pública y los medios. Aún así, el daño ya estaba hecho. La revelación obligó a William a replantearse por completo la narrativa de sus padres. Comprendió que la historia había sido mucho más compleja de lo que se le había contado y que, durante décadas, se le había ocultado una verdad fundamental. Este descubrimiento provocó un nuevo distanciamiento entre William y su padre. Amigos cercanos al príncipe aseguran que no se siente traicionado únicamente por el secreto en sí, sino por la acumulación de mentiras que lo rodearon durante toda su vida. La confianza, ya frágil, sufrió un golpe casi irreparable. Para el príncipe Harry, la situación resultó todavía más dolorosa y conflictiva. Alejado de sus deberes reales y establecido en California junto a Meghan, Harry no se enteró de la existencia de Charlotte por su padre, sino por la prensa, como cualquier otro ciudadano. Carlos tenía la intención de contárselo durante una llamada telefónica programada, pero la información se filtró antes de que esa conversación pudiera producirse. La reacción de Harry fue de furia y frustración. Interpretó el episodio como una prueba más de que el palacio prioriza la institución por encima de los lazos familiares. Junto a Meghan, emitió un comunicado a través de la Fundación Archewell, expresando su apoyo a Charlotte y condenando el mantenimiento de un secreto tan dañino durante tantos años. Harry estableció paralelismos entre la vida de Charlotte, oculta y apartada, y su propia experiencia de haber sido tratado como el repuesto frente al heredero. Algunos analistas sostuvieron que Harry estaba utilizando la historia de Charlotte para reforzar sus viejos reproches contra la familia real. Otros, en cambio, consideraron que su empatía era sincera y que sus críticas estaban plenamente justificadas. Desde el punto de vista legal, las consecuencias para la línea de sucesión no han sido tan dramáticas como muchos temieron inicialmente, aunque sí irrelevantes.
Expertos constitucionales confirmaron que Charlotte no tiene ningún derecho al trono, ya que no es hija biológica de Carlos y fue adoptada legalmente por otra familia en 1983. Dicha adopción, realizada conforme a la ley británica, rompió cualquier vínculo jurídico con la familia real. No obstante, la revelación reabrió un debate de fondo sobre la transparencia de la sucesión. En el Parlamento, comenzaron discusiones preliminares acerca de la necesidad de nueva legislación para evitar situaciones similares en el futuro. Algunos diputados propusieron que los miembros de la familia real en línea directa al trono estén obligados a revelar cierta información personal a un comité parlamentario confidencial. Otros consideraron estas medidas excesivas e invasivas, argumentando que el caso de Charlotte responde a circunstancias excepcionales difíciles de repetir. El debate se amplió aún más al conocerse que Charlotte tiene 3 hijos, todos adultos, que portan el legado genético de Diana. Aunque no poseen títulos ni roles oficiales, su existencia plantea interrogantes sobre hasta dónde se extiende la sangre real y quién debe ser considerado parte de la familia extendida, mientras los tradicionalistas sostienen que lo legal pesa más que lo biológico. Otros opinan que los nietos de Diana merecen algún tipo de reconocimiento simbólico. Incluso la Iglesia de Inglaterra intervino en la discusión. El arzobispo de Canterbury publicó una extensa declaración en la que abordó las dimensiones morales y teológicas del caso. Habló de perdón y reconciliación, pero también reconoció que las instituciones, incluida la Iglesia, deben rendir cuentas cuando priorizan el secreto por encima de la verdad. Su mensaje fue interpretado como un delicado equilibrio entre el respaldo a la monarquía y el reconocimiento del daño causado por décadas de ocultamiento. Las consecuencias para el futuro de la monarquía van mucho más allá de las cuestiones legales. Encuestas realizadas en las semanas posteriores al anuncio de Carlos mostraron que el apoyo a la institución cayó al nivel más bajo en 50 años. Solo el 48% de los británicos se manifestó a favor de mantener la monarquía. Entre los jóvenes, el descontento fue aún mayor, con fuertes críticas a lo que consideran un doble rasero entre la familia real y el resto de la sociedad. El impacto político tampoco tardó en sentirse. En Escocia, Gales e Irlanda del Norte resurgieron con fuerza los sentimientos republicanos. Líderes regionales cuestionaron por qué sus ciudadanos deberían seguir financiando una monarquía que opera bajo el velo del secreto. El Partido Nacional Escocés llegó a pedir un referéndum para decidir si un eventual Estado independiente debería mantener al monarca como jefe de Estado. En Gales, algunos políticos propusieron incluso abolir el título de Príncipe de Gales. Esta crisis no gira en torno a quién será rey o reina. Esa cuestión permanece resuelta. Se trata, más bien, de una crisis de confianza, de un momento histórico en el que los británicos se preguntan si una institución fundada sobre la tradición y el silencio puede adaptarse a una era que exige transparencia y rendición de cuentas. La decisión de Carlos de revelar la verdad sobre Charlotte Anne en octubre de 2025 no fue, como afirmó inicialmente, un acto puramente dictado por la conciencia o la fe. Esos factores influyeron, sin duda, pero la realidad fue más compleja. El rey se encontraba atrapado entre el deterioro de su salud, el riesgo inminente de que la historia saliera a la luz por otros medios y un deseo genuino de reparar uno de los mayores errores de su vida. Durante 2025, la salud de Carlos se fue debilitando, aunque el palacio insistía en presentar su estado como estable. En privado, el monarca había sido diagnosticado en marzo con una enfermedad grave, que según los médicos, le otorgaba una esperanza de vida de entre 5 y 7 años si se manejaba adecuadamente. Este diagnóstico lo obligó a enfrentarse a su propia mortalidad y a reflexionar sobre el legado que dejaría. A lo largo de la primavera y el verano de ese año, Carlos mantuvo conversaciones profundas y frecuentes con el arzobispo de Canterbury. Habló de su culpa, de las decisiones tomadas en su juventud y del temor de morir sin haber hecho justicia a Charlotte. Pero el detonante definitivo fue el descubrimiento de que un periodista de investigación había accedido a documentos de adopción sellados de los años 80. El rey comprendió entonces que ya no tenía elección. O contaba la verdad él mismo, o la verdad lo alcanzaría sin piedad. La reacción pública fue inmediata y arrolladora. Las redes sociales se inundaron de comentarios, los hashtags relacionados con Charlotte y Diana se volvieron tendencia mundial y los medios dedicaron programas enteros al análisis del escándalo. La historia sacudió no solo a Reino Unido, sino a toda la Commonwealth. Para algunos defensores del rey Carlos III, juzgar hoy sus decisiones del pasado
supone un ejercicio injusto. Argumentan que evaluar sus actos con los parámetros morales y sociales actuales ignora por completo el contexto profundamente distinto de los primeros años de la década de 1980, una época en la que la rigidez institucional, el peso de la tradición y la obsesión por la imagen pública de la corona británica condicionaban cada movimiento de sus miembros. Sin embargo, esta postura minoritaria choca frontalmente con la reacción dominante de la opinión pública, marcada por la indignación, la ira y, en muchos casos, una profunda repulsión moral. Para una gran parte de la sociedad, las acciones de Carlos son sencillamente imperdonables, en especial su papel decisivo al forzar a Diana de Gales a renunciar a su hija, Charlotte. Los críticos sostienen que el entonces príncipe de Gales priorizó la preservación de la institución monárquica por encima del bienestar emocional de su esposa y del derecho fundamental de una niña a conocer y crecer junto a su madre. En esta lectura, la corona aparece no como un refugio, sino como una maquinaria implacable capaz de sacrificar vínculos humanos esenciales en nombre de la estabilidad y la apariencia. El enfado se intensifica cuando se recuerda que la relación de Carlos con Camilla Parker Bowles fue, para muchos, la raíz del sufrimiento de Diana. Desde esta perspectiva, resulta especialmente hiriente que Carlos se arrogara una supuesta autoridad moral para juzgar la breve relación de Diana, cuando su propia conducta había minado desde el inicio los cimientos del matrimonio. Para estos sectores críticos, el desequilibrio de poder fue absoluto y la responsabilidad ineludible. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de indignación. Miles de mensajes reclaman abiertamente la abdicación de Carlos III en favor del príncipe William, considerado por muchos como una figura capaz de encarnar una monarquía más empática y acorde con los valores contemporáneos. En paralelo, la figura de Diana ha experimentado una poderosa y emotiva revalorización. Su legado ha resurgido con una fuerza inesperada tras las revelaciones, dando lugar a homenajes espontáneos frente al Palacio de Kensington, Buckingham Palace y en Althorp, lugar donde descansa. Resulta especialmente significativo que muchos de estos homenajes provengan de jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando Diana murió en 1997. Para ellos, la historia de la separación forzada entre Diana y Charlotte ha sido un impacto emocional profundo, capaz de redefinir su percepción de la princesa. Diana ya no es recordada únicamente como un icono de estilo o una figura humanitaria, sino como una víctima de una institución que, en su afán de autopreservación, antepuso la corona a la compasión. En medio de este terremoto mediático, Charlotte se ha convertido en el epicentro de una atención feroz. Pese a ello, ha optado por el silencio. A través de un breve comunicado emitido por su abogado, pidió tiempo para asimilar la verdad sobre su origen y solicitó respeto por su privacidad y la de su familia. Su petición, sin embargo, ha sido ignorada en gran medida. Paparazzi se han instalado frente a su vivienda en Norfolk y los tabloides han llegado a ofrecer sumas millonarias por una entrevista exclusiva. Hasta ahora, Charlotte ha rechazado todas las propuestas, aunque personas cercanas a ella aseguran que, cuando se sienta preparada, podría decidir contar su historia con sus propias palabras. Mientras tanto, en los pasillos del palacio reina la inquietud. La pregunta sobre qué ocurrirá ahora con la familia real mantiene en vela a asesores y estrategas. Las reuniones entre William y Carlos son frecuentes, pero descritas como tensas y formales, muy alejadas de una relación padre-hijo cercana. El príncipe Harry, por su parte, no ha hablado con su padre desde que estalló el escándalo, y no ha dado señales de querer hacerlo en un futuro próximo. En este contexto de fractura familiar, Catherine, princesa de Gales, ha asumido un papel delicado y fundamental como mediadora. Intenta mantener abiertos los canales de comunicación entre los distintos miembros de la familia, al tiempo que protege a sus propios hijos de las consecuencias emocionales y mediáticas de la crisis. Existen planes para que Charlotte conozca a sus medio hermanos, aunque el momento exacto sigue siendo incierto. William ha expresado de manera firme su deseo de construir una relación con ella y de hacerle saber que será bienvenida en la familia si así lo desea. Harry ha transmitido mensajes similares a través de intermediarios. Sin embargo, la cautela de Charlotte es comprensible. Su identidad ha cambiado de forma abrupta y radical, y la idea de integrarse en una familia que decidió renunciar a ella resulta, cuanto menos, compleja. Su silencio no es indiferencia, sino una forma de autoprotección ante una realidad que la desborda. El futuro de la monarquía británica pende de un hilo como no ocurría desde la muerte de Diana.
La decisión de Carlos de revelar la verdad sobre Charlotte puede interpretarse como un acto moralmente necesario, pero también ha dejado al descubierto las profundas vulnerabilidades de la institución. Movimientos republicanos en distintos países de la Commonwealth han aprovechado el escándalo como prueba de que la monarquía hereditaria es incompatible con los valores modernos de transparencia y rendición de cuentas. Aún así, la historia demuestra que la corona británica posee una notable capacidad de supervivencia. La relación del pueblo con su familia real es compleja, capaz de oscilar entre la crítica feroz y una lealtad casi visceral. La popularidad de William y Catherine se mantiene sólida, y muchos depositan en ellos la esperanza de una monarquía más abierta y honesta, capaz de restaurar la confianza pública. La gran incógnita es si el daño provocado por la revelación sobre Charlotte podrá contenerse antes de volverse irreversible. En última instancia, la decisión de Carlos de hablar ahora fue, al mismo tiempo, valiente e interesada, sincera y calculada, redentora y destructiva. Fue el gesto de un hombre que busca reconciliarse con su pasado antes de que sea demasiado tarde, pero también la maniobra de un rey que intenta controlar un relato a punto de escapársele de las manos. Será la historia, implacable y distante, la que determine si tomó la decisión correcta.